Bienvenidos a un nuevo curso de Visual Basic. En este vídeo y posteriores vamos a crear una aplicación de videoclub para catalogar vuestras películas y así tener un orden establecido y saber en qué ubicación están cuando intentamos buscarlas. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto de Windows Form, al que llamaremos catalogador. Redimensionaremos el formulario y después le cambiaremos el nombre por el del programa en cuestión. Escogeremos también un icono para ponérselo al programa. Ya por último vamos a cambiar el tipo de fuente y su tamaño. Te repito que estas medidas que yo estoy tomando en el programa no tienes por qué hacerlas tú, lo puedes dejar tal cual. Vamos a comenzar poniendo los elementos básicos del programa. Primeramente insertaremos un control menú strip que creará una barra de menús en la aplicación. Insertaremos tres menús principales de momento. En otros vídeos insertaremos más funciones y otros submenús. La gran mayoría de los elementos estarán contenidos dentro de otros conjuntos de grupos llamados Groupbox. El primer Groupbox contendrá los controles principales que se encargarán de editar los títulos de las películas. Este Groupbox puede tener un diseño especial y le puedes asignar un tipo de letra o un color a todo el conjunto y a sus componentes. Ahora empezamos a poner los primeros elementos dentro del Groupbox y que tendrán las funciones de editar las películas. El control listbox se encargará de mostrar los títulos de las películas que iremos introduciendo mediante los demás controles. Necesitaremos por tanto 4 botones que se encargarán de introducir en la lista los títulos. Además también se encargarán de borrar cada elemento de la lista o de borrar todos los elementos de la lista, como también guardar la lista en un archivo de texto txt. Cada control puede ser redimensionado, tanto su fuente como su tamaño pueden ser cambiados a tu gusto. El control textbox servirá para introducir el título de la película dentro del listbox. Hasta el momento nuestro programa tiene los elementos básicos ya para poder editar una lista de texto. Por lo tanto, solo nos queda establecer el código para cada botón. Para insertar contenido utilizando el evento clip del botón 1, necesitaremos recurrir a la instrucción item.add y entre paréntesis el objeto que introducirá el contenido, y que en este caso es el textbox 1. Como puedes ver, cuando escribimos un texto en el cuadro de entrada del textbox 1 y pulsamos sobre el botón de agregar, se escribirá el contenido dentro del listbox. También tenemos que hacer que si el control textbox se encuentra vacío, nos indique un mensaje de texto o nos muestre una alerta indicando de que está vacío y que no se puede escribir. Para eliminar elementos uno a uno, utilizaremos una sentencia que nos permitirá escoger los elementos uno a uno y una vez seleccionados poder eliminarlos mediante el atributo remove@, y entre paréntesis la referencia del ítem del listbox que hemos seleccionado. Por supuesto queda claro que no podremos borrar un elemento si no lo hemos seleccionado antes, por lo que declararemos un condicional mediante el atributo selectedIndex para que si no se selecciona ningún ítem de la lista nos muestre un cuadro de alerta. A continuación vamos a proceder a programar el contenido del botón borrar todo. Este botón borrará todo el contenido de la lista, pero para poder borrarlo deberá de existir por lo menos un ítem dentro de la lista. Utilizaremos un condicional con la instrucción item.com para saber si existe algún elemento dentro de la lista. Por supuesto, si no existe ningún elemento, nos saldrá un cuadro de alerta en el momento de pulsar el botón de borrar todo. Ahora, pensando que sí existen elementos en la lista, escribiremos el código para borrarlos. Vamos a declarar una serie de variables que se encargarán de mostrar un cuadro de texto que pedirá confirmación para eliminar toda la lista. El cuadro de texto aparecerá dos botones, cancelar o aceptar. El tipo de variable será string, msgboxStyle y msgboxResult. Por último, dependiendo del botón que pulse el usuario en el cuadro de texto, se procederá a borrar el contenido o a dejarlo tal cual en el caso de cancelación.
Para el botón de guardar vamos a tener que realizar una serie de acciones. Vamos a guardar el contenido de la lista en un archivo de texto plano, por lo que primero declararemos una variable global para dicho fin. Después también tenemos que guardar los elementos de la lista, pero al igual que el botón de borrar, si la lista está vacía, no nos tiene que permitir guardar una lista vacía. Para eso, escribiremos el condicional dentro del proceso de la carga del formulario, en el cual si la lista está vacía, deshabilitaremos al botón de guardar. Pero como queremos que también cuando en la lista exista algún contenido, tenemos que hacer que se habilite dicho botón. Por lo que en el evento del botón 1 de agregar, activaremos el botón de guardar cuando insertemos contenido en la lista. El siguiente paso lógico en la construcción de una aplicación es crear una carpeta que guardará todo el material que usará el programa. Para ello, utilizaremos una variable del sistema para crear la carpeta en el escritorio del usuario. Utilizando la sentencia myComputerFileSystem Special Directories Desktop, estaremos haciendo referencia a la ubicación del escritorio. Entre comillas, pondremos una barra inclinada y el nombre de la carpeta que queremos crear en esta dirección, que en mi caso va a ser la del escritorio, y la carpeta se llamará catalogador. Para guardar la lista del control listBox, creamos una variable llamada película con un tipo de datos string. Ahora solo nos falta asignarle el nombre del archivo y su extensión. Guardar una lista no es como guardar un archivo de texto plano, ya que estás guardando una matriz unidimensional. Por ello, voy a crear un nuevo proceso en el cual declarar las instrucciones para guardar la lista en el archivo películas.txt. Observa que entre paréntesis incluyo la ruta y el archivo en el que se guardarán los datos. En el nuevo subproceso asignaremos a la carpeta del programa datos un tipo de dato por valor del tipo string. También declararemos los ítems de la lista como un objeto listBox en la declaración del subproceso. Esto hará que el subproceso creado tenga en cuenta la ruta del programa y los ítems del listBox como datos a tener en cuenta. El siguiente código lo he copiado de otro proyecto para evitar que el vídeo dure demasiado. Si necesitas saber cómo realizar este código, visita mi página web en el siguiente enlace. Como puedes ver, cuando ejecutamos el programa e introducimos parte de contenido, al pulsar el botón de guardar nos guardará la lista en formato .txt. Observa que el archivo se crea en el escritorio y no dentro de la carpeta. Eso es porque no hemos incluido al final de la sentencia de la creación de la carpeta la barra inclinada. Al incluirlo, ya se guardará el archivo dentro de esta carpeta. Vamos a continuar por el primero de los menús. El menú Abrir. Cámbiale el nombre al control. Una vez cambiado, pulsa doble clic para entrar en su código y vamos a empezar a programarlo. Queremos que cuando pulsemos este botón se nos cargue la lista guardada previamente. Para ello utilizaremos una librería llamada StringReader que posibilita la lectura de archivos de texto con permisos de lectura. Pero antes de eso borramos el contenido del listBox, si es que hubiese algo en la misma, para que no interfiera y se mezclen los datos. Utilizaremos una estructura try para evitar errores en la carga del archivo, y si hubiera errores nos mostraría un mensaje. Como puedes ver, debemos de asignar una variable al objeto StringReader y que tenga como referencia la ruta del archivo y el propio archivo. Con el bucle do-while estamos asegurándonos que hasta que el objeto StringReader no termine de leer toda la lista de películas.txt no cierre el objeto y lo agregue según lo lea al control listBox. Observa que se produce un error en la declaración del objeto StringReader. Esto se debe a que el objeto pertenece a la librería de NetFramework
de io.system, por lo que debemos de exportarla desde el inicio. Una vez importada, desaparece el error. Ahora, por último, como excepción del programa, mostraremos un aviso de error y el tipo de error en la carga. Como puedes ver, ahora tenemos dentro de la carpeta del programa el archivo de texto con el contenido escrito. Cuando cargamos el programa y pulsamos sobre el menú de abrir, se nos cargará la lista de películas TXT dentro del control listbox 1.